Ahora haremos el estudio de circuitos dinámicos. Aquí los circuitos dinámicos son donde los elementos tienen la capacidad de almacenar energía. Entre ellos tenemos a dos elementos pasivos que emplearemos en este curso, que son la teoría de los inductores y la teoría de los capacitores o condensadores. En este caso, la teoría de los inductores, tendremos su símbolo denotado con una bobina y tendremos también su símbolo cuando el núcleo es de hierro. Por lo tanto, la unidad de este elemento es conocida como el henrio, denotada con la letra H, o puede ser también milihenrios. Estudiaremos entonces pues el comportamiento, ¿no?, de poder comprender la propiedad y tener la capacidad de entender la tensión a partir de la corriente que circula a través por el inductor, o viceversa, la corriente con respecto a la tensión. También vamos a comprender en este estudio el análisis de los circuitos transitorios de primer orden mediante el método de el valor inicial y el valor final. Esto es cuando tengamos un circuito serie RL, donde vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones para poder determinar la corriente, y de ahí partimos de una ecuación íntegro diferencial. Ahora también el tiempo, que aparece como la variable independiente. En este caso hay que tener en cuenta que ahora sí el transitorio está denotado por las características del tiempo, o sea, el tiempo de carga o descarga de los elementos, por lo cual se describe el comportamiento de los circuitos. En este caso nosotros tendremos que la bobina, en un circuito le aplicamos una corriente a través de él, y lógico vamos a tener una corriente a través de la bobina, y eso nos va a generar un campo magnético a su alrededor, y por lo tanto ahí tendremos nosotros que tenemos ya ahora un interruptor, que ese interruptor puede ser con respecto al tiempo para t igual con 0. ¿Qué es lo que va a pasar con la característica de corriente en el inductor? Cuando cerramos el inductor, lógico, en esta bobina se va a generar un campo magnético, ¿sí?, conocido con unidades que son los Weber, ¿sí?, que tengamos en el comportamiento del elemento. Por lo tanto, la fuerza electromotriz que tenemos, y la definimos como como las características de un circuito en conversión de la energía, donde la tensión generada es de acuerdo a la ley de Faraday, ley de Lenz. En este caso tenemos que la variación del flujo con respecto al tiempo, tenemos una tensión generada. O podemos tener también las características de un generador de corriente directa, donde su expresión generalizada tenemos el flujo, la velocidad, el polo, el número de conductores en el inducido, 60 por las características de revoluciones por minuto, y A son las ramas en paralelo del devanado del inducido. Por lo tanto, ahora nosotros podemos tener dos características: una constante prima, donde variamos únicamente el flujo. Al estar aumentando o disminuyendo el flujo es una proporción directa, por lo tanto tendremos que la fuerza electromotriz se incrementa al incrementarse el flujo. O también podemos tener nosotros que variamos todos los elementos constantes, lo único que vamos a variar es la velocidad, por lo tanto al aumentar mayor velocidad, mayor fuerza electromotriz generada. Son dos ecuaciones dependientes. Por lo tanto, de acuerdo a esta condición, nosotros vamos a tener una característica muy primordial en los inductores, donde en este caso tenemos un elemento, un circuito conocido como el ciclo de histéresis, donde ¿qué es lo que sucede? Al aumentar las características de la tensión y la corriente, el flujo va aumentando a un valor máximo conocido como el de saturación magnética. Después esto va a tender a disminuir, ¿sí?, y tenemos una saturación inversa, y por lo tanto esto ya nos regresa al mismo camino, y este es el ciclo de histéresis, donde a este punto le llamamos nosotros la característica del magnetismo remanente. Y el otro elemento que tenemos en esta parte es la fuerza coercitiva, o sea, la característica que debemos de tener para poder disminuir ese flujo magnético en este ciclo de histéresis. Es una característica viable en circuitos magnéticos. Por lo tanto, ahora nosotros vamos a hacer el estudio con las características de la situación de la inducción electromagnética. Esta inducción magnética nos va a definir como el flujo, la tensión generada es igual a la intensidad de campo magnético, longitud del conductor del inducido, la velocidad con la cual
está circulando a través del corte de líneas de fuerza y la posición del conductor, el seno del ángulo. En este caso, esta inducción electromagnética, nosotros tenemos dos imanes permanentes donde generan un flujo magnético, y si nosotros tenemos este conductor que lo movemos en la parte superior, está cortando las líneas de fuerza hacia arriba, por lo tanto tendremos una fuerza electromotriz en este sentido, en esta posición que me está dando una tensión generada. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando variamos el flujo en característica inversa, el corte del flujo en característica inversa? Por lo tanto, ahora la fuerza electromotriz generada va a estar en sentido contrario. Por lo tanto, ahí tenemos nosotros que puede ser mayor o puede ser menor, dependiendo de la velocidad y posición del conductor. Por lo tanto, más primordial en las características de generación, nosotros tendremos el campo magnético, tenemos el conductor que está circulando a través de una revolución completa, tenemos de 0 a 90 grados, por lo tanto, al estar cortando líneas de fuerza, nosotros tendremos una fuerza electromotriz generada denotado por esta gráfica, donde va a ser una característica de onda senoidal dependiendo de la posición del conductor. Y aquí lo podemos ver en la expresión del seno del ángulo. Por lo tanto, ahí estamos viendo la importancia de los circuitos magnéticos en la generación de tensión, ya sea de corriente directa o de corriente alterna. Por lo tanto, nosotros aplicando esa característica de condición, que la fuerza electromotriz generada estará siendo directamente proporcional al flujo magnético con respecto al tiempo. Y esa es una ecuación por definición. Por lo tanto, ahora estamos nosotros hablando de que la característica del tiempo, por eso vamos a denotarlo con una diferencial de corriente, de flujo, perdón, con respecto al tiempo. Ahora pues, si nosotros mantenemos el flujo constante, vamos a tener también nosotros que la condición ahora de la inductancia de una bobina se define como la característica de la magnitud de corriente en el corte de las líneas de flujo. Por lo tanto, también estamos variando con respecto al tiempo, por lo tanto será de I con respecto al flujo. Tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2, por lo tanto, despejando ahí las características del flujo en la ecuación 1, tenemos esta primera ecuación prima y la característica de flujo en la ecuación 2 prima, por lo tanto tengo estas dos ecuaciones. Igualando las dos ecuaciones, vamos a definir nosotros que la fuerza electromotriz en una bobina se define como la característica de la inductancia que multiplica la diferencial de la corriente con respecto al tiempo. De esa misma ecuación, pues nosotros podemos despejar la corriente, y por lo tanto vamos a obtener el valor de que la corriente en la bobina va a ser 1 en L integral de la tensión de la bobina con respecto al tiempo. Y aquí nosotros tenemos, aquí hacemos la deducción que lo despejamos, integramos y llegamos a esa ecuación de la corriente. Ahora pues, nosotros al poder entender esas dos ecuaciones que tenemos aquí, que por definición que la tensión es igual a la característica de la inductancia por diferencial del tiempo, y la corriente es denotada por esta segunda ecuación. Ahora, si nosotros aplicamos este conocimiento a las características de corriente en un motor, lo vamos a definir primeramente con esta expresión, donde vamos a tener nosotros que eso es la fuerza contraelectromotriz. En el momento de que necesitamos el motor, no hay movimiento del conductor, del inducido, por lo tanto la fuerza electromotriz es 0. Vamos a suponer que le aplicamos una tensión de 120 volt y que la corriente de la armadura sea de 2 amperes, por lo tanto la corriente que vamos a tener va a ser de 60 amperes en el instante que cerramos el interruptor. Por lo tanto, esa corriente toma valores muy grandes. Muchas veces se dice que lleva de 1.2 a 1.6 la corriente nominal, o 4 veces las características de esta acción. Por lo tanto, para poder disminuir esa corriente tenemos que aumentar el denominador. Al aumentar el denominador tenemos que poner nosotros una resistencia de arranque. Al aumentar esa resistencia de arranque, lógico, ya tendremos una fuerza contraelectromotriz y por lo tanto la corriente va a tender a disminuir, ¿sí? Y aquí tenemos esa aplicación en un circuito de un motor. Ahora pues, ¿qué es lo que va a suceder en esta acción? Pues aquí tenemos el circuito donde conectamos una resistencia en serie con el motor y la estamos variando para poder tener que la corriente en el arranque y la corriente nominal de motor sean de acuerdo a la corriente nominal.
Ahora pues nosotros tendremos pues aquí en esta condición que gráficamente la respuesta de la tensión con respecto a la corriente está denotada con esta gráfica, donde podemos ver que con transcurrido el tiempo, transcurrido las características de tiempo, vamos a observar que la tensión tiende a cero y la corriente toma valores superiores que tienden a infinito. Por lo tanto, se dice que la bobina en tiempo permanente, el régimen de tiempo, régimen donde el tiempo ya es mucho mayor que cero, por lo tanto el conductor o la bobina se comporta como un conductor, notado como un cortocircuito, y esa es la gráfica característica en los inductores. Ahora pues, si nosotros tenemos esa condición en la acción de la bobina, nosotros podemos observar que cuando cerramos el tiempo, si tenemos el flujo magnético, habrá una corriente, ese flujo magnético genera una fuerza contra electromotriz, por lo tanto el voltaje es cero y la fuerza contra electrones que vamos a tener en el circuito va a ser aproximadamente igual con cero, por lo tanto las condiciones de la corriente van a tomar valores muy elevados. Por lo tanto, con la resistencia en un circuito nosotros tenemos, si la resistencia tiende a cero, por lo tanto el voltaje va a ser cero de acuerdo a la ley de Ohm. Ahora pues, si eso es cero y la corriente va a tener valores infinitos, y aquí tenemos las características de una fuente, de una acción de un circuito donde aplicamos una corriente que va de cero a un valor con una pendiente infinita, y tenemos en una bobina ideal. Por lo tanto, ahora nosotros tendremos pues que la inductancia en la bobina no nomás es la inductancia, sino que tiene también la característica propia del conductor. O sea, la bobina está hecha con un conductor de un calibre de magneto, que son calibres de capacidad AWG de 20 a 22, 24, 26, 28, 30 AWG. Por lo tanto, eso contiene una resistencia en el inducido. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que un inductor real requiere de una resistencia interna entre sus terminales. Ahora pues, repitiendo, y hay que ser muy claros, hay que grabarnos estas características en la inductancia: la tensión, la corriente en la bobina y su característica gráfica. Entonces hay que tenerlo mucho presente para los circuitos de la respuesta transitoria. Ahora pues, ¿qué es lo que sucede? Vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo. Si nosotros tenemos esa inductancia y le aplicamos una tensión de onda senoidal denotada como V máxima seno de omega t, por lo tanto, por definición, la característica de la corriente tendrá, de acuerdo a la expresión 1L integral de V de en dt, sustituyendo esos valores de la fuente de tensión, nosotros vamos a llegar a que la característica de la corriente en la bobina, cuando es excitado con una tensión de corriente alterna, la vamos a notar y vamos a encontrar que la corriente en la bobina es igual a menos coseno de omega t por la I máxima, donde omega es igual a 2pi f, la que está en función también de la frecuencia, ¿sí? Por lo tanto, ahora nosotros tendremos que la gráfica de esta acción, nosotros estamos aplicando una tensión de corriente alterna denotado con la onda senoidal. Aquí tengo la tensión de corriente alterna, que es una onda senoidal, denotado con V es igual a V máxima seno de omega t. Por lo tanto, la respuesta en la inductancia de la corriente es una corriente máxima negativa, denotado por la onda cosenoidal, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos pues que la respuesta se cumple con la gráfica característica de esa tensión con respecto a la corriente en la inductancia, ¿sí? Entonces, pues, bajo estas condiciones, nosotros tendremos que la acción, ¿sí?, de la poder de una inductancia es energía almacenada en un inductor. O sea, vamos a tener que cuando tengamos ese almacenamiento de tensión y corriente, nosotros vamos a tener que va a existir una energía almacenada denotada como la potencia, se define como la diferencial de la energía con respecto al tiempo. Por lo tanto, nosotros tenemos que la potencia igual al voltaje por la corriente, que esto es igual a L de in dt por IL. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a notar esta acción, definiendo y deduciendo y reduciendo esa expresión, nosotros vamos a tener que la característica de energía en la bobina es igual a 1/2 de la inductancia por la corriente de la bobina al cuadrado.
Entonces, bajo esas acciones nosotros tendremos también que existen circuitos conductores conectados en serie. Por lo tanto, ahora para poder entender la inductancia equivalente, pues se va a definir como la suma de las inductancias parciales en cada elemento en el circuito serie. En este caso, las inductancias, denotando nosotros y reduciendo circuitos y aplicando la tensión en la bobina, nosotros tenemos esta expresión donde la diferencia de corriente con respecto al tiempo, como es la misma, la corriente, la bobina 1, la bobina 2, la bobina 3 y la corriente total, nosotros vamos a tener pues que de ahí deducimos la expresión de un circuito en serie. Ahora, ¿qué sucede con los inductores en paralelo? Sí, vamos nosotros a tener y aplicar también, ahora no la característica de tensión, sino la característica de corriente, donde tendremos que la inductancia equivalente, sí, en un circuito paralelo va a ser el producto sobre el uno, algo idéntico, parecido a lo que sucede con la resistencia. Y aquí tenemos también la deducción de esa expresión, donde pues ahora partimos de la ley de Kirchhoff de corrientes para poder definir la inductancia total con respecto a los circuitos en serie y en paralelo, ¿sí? Por lo tanto, ahora tendremos pues que la condición de esta situación vamos a observar que la fuente, interruptor y el inductor. ¿Qué es lo que va a suceder en un circuito mostrado? Hacemos un ejercicio donde tenemos esta fuente de tensión y tenemos la bobina. Vamos a entender ahora nosotros, a comprender que la condición de este circuito, cuando cierro el interruptor, vamos a comprender que la situación en este circuito pues se va a entender como la respuesta transitoria. Cabe hacer mención, y es muy lógico poder comprender la acción de este circuito si yo quiero conocer las gráficas características. Tengo una fuente de tensión de corriente alterna, tengo las características de un circuito paralelo, entonces para poder conectar, ¿sí? Para poder entender el gráfico con un osciloscopio, tenemos nosotros que comprender que la característica del canal 1 irá conectado a las características de la tensión. Aquí yo lo comprendí con los muchachos porque ese es el neutro donde no tengo una señal. La señal que voy a observar, si yo tengo la punta del osciloscopio, me va a dar este tipo de señal. Por lo tanto, hay que cambiar las terminales y conectarlas en la línea. O sea, en este punto será a la línea de la fuente. Ahora pues, para poder conocer en el canal 2 la tensión generada y visualizar el comportamiento, pues tenemos que conectar una inductancia, ¿sí? En serie para poder conectar el instrumento de medición del osciloscopio en el canal 2 y poder observar este tipo de situaciones, este tipo de gráfica que deducimos anteriormente. Por lo tanto, hay que echar mano de herramientas ahora de un osciloscopio para poder comprender esta acción. Lo mismo sucede con los circuitos series. ¿Qué es lo que va a suceder? Tengo que conectar un osciloscopio en las terminales entre dos bobinas para poder comprender el gráfico y siempre me va a dar la misma gráfica característica de tensión con respecto a la corriente. O sea, vamos a ver que la tensión sí va a tender a cero y la corriente toma valores infinitos. Aquí tengo también lo mismo que para poder comprender en un circuito paralelo. Si yo quiero conocer la señal en la primera bobina, pues yo debo conectar el osciloscopio en estas condiciones, ¿sí? Y también al osciloscopio se le llama tubo de rayos catódicos. Tendremos aquí para el canal 1 y el canal 2, ¿sí? Las características gráficas cuando aumenta la tensión o disminuye la tensión. Aquí nosotros tenemos un ejercicio en el cual tenemos una fuente constante y una bobina y para el tiempo igual que cero. ¿Qué sucede para tiempo mayor que cero y tiempo aproximadamente en el momento que cierro el interruptor? ¿Y qué es lo que va a suceder con la característica de la corriente? Encontrando por definición la expresión, nosotros vamos a tener que la característica de la corriente para el tiempo igual con cero, tengo las condiciones de esta gráfica, por lo tanto sustituyo valores y la tensión va a ser el voltaje sobre la inductancia por el tiempo. Esta condición que vamos a tener nosotros, si sustituyo la tensión y la corriente, pues voy a tener que encontrarlo con esta definición. Por lo tanto, vamos a obtener nosotros un gráfico de esta manera. El gráfico
que respecta a las características de corriente, de donde tengo una respuesta, donde la función es t cuadrada, o t, que es la ecuación de una línea recta. Lo mismo sucede pues cuando hicimos el ejemplo, cuando aplicamos una tensión de corriente alterna, tengo su gráfica característica. Por lo tanto, aquí tenemos las dos gráficas de tensión y la tensión de la corriente, una exponencial, ¿sí? Por lo tanto, esas condiciones o esas características son de acuerdo a la fuente de excitación que le apliquemos al circuito. Aquí tenemos otro ejercicio en el cual podemos ver que la capacidad de la inductancia es de 2 henrios y esta es la señal de la corriente. Por lo tanto, ahora vamos a definir nosotros qué es lo que sucede para el tiempo 0 menor que t menor que 0.1 y sustituyo los valores en la ecuación y voy a obtener que las características gráficas de esta acción va a ser de acuerdo a una situación donde tengo el tiempo de carga y de descarga. Observen, tengo aquí la tensión y va haciendo una característica de capacidad de esta acción, de este ejercicio, para poder comprender la acción de los inductores. Por lo tanto, aquí tengo los circuitos, ¿sí?, elementales, por lo tanto, y las respuestas a ese circuito, donde la constante en la acción de la bobina es igual como si fuera un conductor, y tengo las características que la resistencia tiende a cero. Entonces hay que comprender bien este hecho, porque las características de tensión en el circuito vamos a tener que, cuando tengamos este tipo de aplicación de estos elementos, cuando tengamos una cerradura magnética, hay que tener en cuenta no dejar el régimen permanente un tiempo X para abrir la puerta, desconectar, porque si sigamos conectados se va a quemar, se va a sobrecalentar el inductor, porque la corriente tiende a tomar valores muy grandes, y eso hace que el núcleo de plástico de hule que tiene la bobina, pues se va a sobrecalentar y va a bloquear lo que es el perno de la cerradura, y puede ser que quede pegado permanentemente o abierto permanentemente, depende en el momento que se incrementó la corriente.